Para este ejercicio 2021 disminuye el impuesto sobre la renta para todas las personas físicas. En este caso vamos a hablar de la retención que se les debe hacer a los trabajadores. Para ello es importante que tomen en cuenta la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero del 2021, en donde fue publicado el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2021 y en el cual contiene estas tarifas que fueron actualizadas de conformidad con el artículo 152 de la Ley del Impuesto a la Renta. Bien, pues ahí tienen en su pantalla lo que es esos tres incisos que fueron actualizados, el cual primero se refiere el inciso A a los pagos provisionales, el inciso B a las tarifas de retención y el inciso C a lo que es las tarifas del cálculo anual para este ejercicio 2020 y que terminó y para el ejercicio 2021. Entonces están publicadas en este diario oficial prácticamente esas tarifas actualizadas, las cuales estamos comentando, y posteriormente vamos a ver cómo se hace un cálculo. Para ello, bueno, pues les invito a que ingresen aquí a la página de laboral.com.mx y en donde dice calculadoras gratis le damos un clic para que posteriormente nos lleve a esa calculadora de impuesto sobre la renta, en la cual simplemente podremos poner la cantidad que es el ingreso gravable del trabajador que recibe en su nómina, ya sea semanal, quincenal, mensual. En este caso, el cálculo lo vamos a hacer para un salario mensual. Ejemplo, para 5,000 pesos, el impuesto sobre la renta sería de 0 y todo lo contrario, le tendríamos que entregar un subsidio para el empleo al trabajador de 33 pesos con 74 centavos. No así para un salario de 10,000 pesos en donde el impuesto a retener sería de un 8% que equivale a 833 pesos con 75 centavos. Para un salario de 20,000 pesos, el impuesto a retener sería de 2,830 pesos con 84 centavos. Y otro ejemplo, para un salario de 50,000 pesos, el impuesto sería de un 20% que equivale a 10,219 pesos con 45 centavos. La mecánica de cálculo la pueden ustedes ver aquí cómo se describe, en donde a ese ingreso mensual se le resta un límite inferior, dando una diferencia a la cual se le aplica un porcentaje que nos daría como resultado un impuesto marginal, se le suma una cuota fija y nos da el impuesto determinado. Este límite inferior, este porcentaje y esta cuota fija la tenemos en esa publicación del Diario Oficial de la Federación, que es esta tarifa, artículo 96, en donde encontramos esas líneas o rangos o estrados. Y bueno, pues también contamos con la tabla del subsidio, la cual no fue actualizada, simplemente es como una referencia el que se siga aplicando la del año anterior. Entonces, estos cálculos los podrán ustedes imprimir para tener una constancia de ese cálculo. Y bueno, si se darán cuenta, es muy sencillo calcular el impuesto sobre la renta. Aquí lo más importante es que ustedes determinen un ingreso gravable correcto al cual se le va a aplicar esta mecánica. Para determinar ese ingreso gravable, pues simplemente podríamos poner como un ejemplo, ¿sí?, el siguiente. Un salario, un aguinaldo, una prima vacacional, las horas extras, algún premio por asistencia y algún otro concepto como pudiera ser una prima dominical. O sea, pueden tener diferentes conceptos remunerativos derivados de la relación laboral. Ejemplo, que si a un trabajador se le pagan 300 pesos diarios, por 30 días, pues este sería su salario mensual. Del aguinaldo sabemos que es la cuota diaria, que en este caso serían 300 pesos, por 15 días sería como mínimo el aguinaldo que le debe corresponder. No olviden ahí en un dado momento si tiene algunas
ausentismo no justificado, bueno, se tiene que disminuir. La prima vacacional sería para el primer ejercicio la cantidad de 300 pesos por 6 días por el 0.25% o el 0.25 y nos daría esa cantidad como prima vacacional para el primer ejercicio, para el primer año. Tenemos como horas extras, vamos a poner que el trabajador laboró su salario es de 300 pesos entre 8 horas, que es la jornada, por 4 horas que haya elaborado, ¿sí? Al doble que se pagan, ese sería el importe de las horas extras, dobles en este caso, un premio por asistencia vamos a pensar que sea del 10% de su salario y una prima dominical que es el equivalente a 300 pesos por 0.25. De esa manera pues tenemos una sumatoria de remuneraciones durante el mes de 15,225. Este es el total de remuneraciones. Por otra parte tenemos la parte exenta y la parte gravable. El salario no tiene exención, simplemente es gravable al 100%. El aguinaldo tiene una exención que es el equivalente al valor de la UMA. La UMA para el mes de enero es de 86.88, lo aclaro, porque para el mes de febrero tiene un incremento a 89.62. 86.88 por 30 veces, que es lo que establece el artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta, y de esa manera tenemos un aguinaldo gravable de 1,893 pesos con 60 centavos. La prima vacacional también por consiguiente, 86.88 para el mes de enero de 2021, para el mes de febrero, ya lo dijimos, es de 89.62 por 15 veces, este sería el monto exento. Al ser superior al importe de la prima, pues queda en automático un ingreso gravable de 0. Las horas extras están exentas el 50% del monto de las mismas cuando son doble. Las triples están gravadas y este importe que nos dé del 50% no debe rebasar 5 veces el valor de la UMA elevado a la semana. Entonces, en este caso tendríamos un ingreso exento de 150 y un ingreso gravable de 150. El premio por asistencia tampoco tiene exención, como el salario, entonces queda gravable, y la prima dominical está exenta hasta un monto de 86.88 el valor de la UMA para enero 2021. Para febrero tendrán que actualizarlo y de esta manera tendríamos un valor gravable de 0. Si sacamos la sumatoria de los ingresos gravables en el mes, esta cantidad que es la que tenemos aquí es la que tendríamos que calcularle el impuesto sobre la renta del mes. Entonces, para ello, 11,943.60 lo ponemos aquí en la calculadora de laboral.com.mx, 11,943.60, le ponemos calcular y este sería el impuesto a retener 1,159.45. ¿Sí? ISR a retener 1,159.45. Bien, entonces como se darán cuenta es muy sencillo calcular el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Lo más importante es saber cuál es la base gravable para poder calcularle el impuesto sobre la renta. Esta es la base gravable, ¿sí? Así se le llama, y esta es la retención que le tendremos que hacer sobre ese ingreso. Bien, por otra parte, no olviden que tenemos dos salarios mínimos aquí en México. Uno que es el salario mínimo de la frontera norte, ¿sí? Y otro que es el salario mínimo de los demás estados y municipios. Para ello, tenemos aquí este importe de 141 pesos con 70 centavos como un ejemplo para la Ciudad de México, 141.70, y para lo que es Laredo,
como un ejemplo, 213.39. Si lo multiplicamos por 30, pues tenemos como resultado estos importes, 4.251 y 6.401.70. Aquí nos daremos cuenta que realmente estamos hablando del salario mínimo en ambos casos, nada más que uno es mayor porque así fue publicado en el Diario Oficial del 23 de diciembre del 2020. Esto lo podremos observar en ese Diario Oficial, 23 de diciembre del 2020. Y bueno, pues vamos a ver lo que es el impuesto sobre la renta y, en su caso, el subsidio para el empleo de estos dos importes de salario mínimo. 4.251. Le ponemos aquí 4.251 y nos da como resultado que al trabajador le debemos entregar un subsidio de 139 pesos con 27 centavos. Y 6.401.70, 6.401.70, le ponemos calcular y nos da como resultado a retener 168.99. Esto, se darán cuenta, es importante porque estamos hablando de dos salarios mínimos y observen que cómo es posible cuando la ley claramente dice que al salario mínimo no se le deberá retener impuesto al salario mínimo. Entonces, aquí en una aplicación estricta de la ley, a este salario mínimo debería ser una retención de 0 pesos. ¿Sí? Entonces es algo que ustedes deben tomar en cuenta, que el salario mínimo de la frontera norte, aunque por procedimiento nos den un impuesto a retener, su valor será de 0. Entonces, es así como podemos hablar de que la mecánica de cálculo de la retención del impuesto a la renta tiene muchas variables. Lo más importante es que ustedes tomen en cuenta este video en donde les estamos explicando cómo deben partir, de dónde deben partir, que es la base gravable. Ya el hacer un cálculo, eso es un procedimiento aritmético que, bueno, a final de cuentas tenemos las herramientas para hacerlo de manera muy fácil. Pues mi nombre es el contador Telesforo Ávila. Les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales para que sigan teniendo acceso a esta información contable, fiscal, de utilidad para sus empresas. Hasta la próxima.